Historias reales. Historias que transforman. La comunidad toma el micrófono. Bienvenidos. Nací prematura en un hospital de Los Ángeles y mi madre se fue sin llevarme a casa. Crecí sin saber quiénes eran mis padres. Viví en Ecuador, en Quito y luego de regreso a Estados Unidos, buscando respuestas que nadie me daba. Me casé 31 años, me divorcié, me deprimí. Casi muero dormida al volante en una autopista y sin embargo, aquí estoy. No porque la vida haya sido fácil, sino porque aprendí algo que lo cambió todo. Cuando pones a Dios primero, Él reordena todo lo demás. Esta es mi historia. Conexión espiritual. Imagina llegar al mundo antes de tiempo, sin que tu cuerpo esté listo. Eso fue el primer día de la vida de Diana. Nació prematura en Los Ángeles, California. Hija de padre ecuatoriano y madre irlandesa, pasó sus primeros meses en una incubadora, luchando solo para respirar, solo para existir, y cuando por fin estuvo lista para salir de ese hospital, su padre estuvo ahí, pero su madre ya se había ido. Sus padres enfrentaron luchas con el alcohol, no se encontraban en condiciones de brindarle el cuidado que necesitaba. Diana llegó al mundo peleando por su vida, y desde el primer día la vida le enseñó lo que era el abandono. Pero alguien intervino. Su padre la cuidó hasta el primer año, pero consciente de que no podía darle lo que ella necesitaba, tomó una decisión, la envió a Ecuador, a los brazos de su abuelita, y esa decisión le cambió la vida, porque esa abuela no era una mujer ordinaria, era una mujer de fe, de trabajo, de amor sin condiciones. Le enseñó a orar cuando todavía era muy pequeña para entender el peso de esa palabra. Le enseñó que el trabajo dignifica, que la generosidad sana, que la fe sostiene. Sin saberlo, esa abuelita estaba sembrando una semilla que años después le salvaría la vida. Así vivió Diana hasta los 5 años. Amada, protegida, formada. Luego todo cambió. Se mudó a Quito para estudiar. Vivió con sus tíos, quienes con el tiempo se convirtieron en sus padres del corazón. La acogieron, la cuidaron, la quisieron. Pero dentro de Diana había una pregunta que ningún abrazo podía callar. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? A los 12 años conoció a su padre biológico, pero no sintió cercanía. Sintió miedo. Era un extraño. Y su madre, nunca la conoció. Esa herida tenía nombre, ausencia, y creció con ella en silencio durante años. Pasaron los años, y una de las razones por las que Diana regresó a Estados Unidos fue precisamente esa, encontrar respuestas. Con la ayuda de un primo, consiguió 3 direcciones de posibles familiares maternos. 3 direcciones, 3 posibilidades y una sola esperanza. Escribió la misma carta para los 3, pero antes de enviarlas, hizo lo único que sabía hacer desde niña. Oró. Le dijo a Dios: Señor, he esperado 38 años para saber de mi mamá. Si es tu voluntad, respóndeme. 38 años cargando esa pregunta. 38 años esperando. Una semana después, sonó el teléfono. Era su hermana. Diana lloró como nunca antes había llorado. No solo había encontrado respuestas, había encontrado familia. Su hermana viajó desde Kansas hasta Nueva York para conocerla. Y no vino sola, vino con su hija, la sobrina que Diana nunca supo que tenía, y trajo consigo algo muy especial. Un pequeño cofre con recuerdos de su madre, una vincha, un reloj, un crucifijo y un mechón de su cabello. Ese día, Diana no solo conoció objetos, conoció una historia. Supo que su madre tampoco había podido criar a su hermana. Supo que murió cuando Diana tenía apenas 15 años. Y en medio de ese dolor, entendió algo profundo. Dios la había protegido. Su historia pudo haber sido mucho peor.
La vida continuó. Diana se casó, construyó un hogar, estuvo casada por 31 años. Pero ese matrimonio terminó en divorcio y ese fue uno de los desiertos más difíciles de su vida. Enfermó, cayó en depresión, sentía que no podía seguir. ¿Te suena familiar? ¿Conoces ese lugar donde la oscuridad parece no tener salida? Estadísticas nos dicen que el divorcio es uno de los eventos más traumáticos que puede vivir una persona, comparable en impacto al duelo por la muerte de un ser querido, y Diana lo vivió en carne propia. Pero en medio del dolor, tomó decisiones. Buscó ayuda psicológica, asistió a un retiro de mujeres, se rodeó de personas que también estaban sanando y poco a poco empezó a reconstruirse. Se acercó más a Dios, aunque estaba rota. A veces así es como una se acerca más, rota, sin fuerzas, sin respuestas. Consiguió un trabajo en la oficina postal. Entraba a las 3 de la mañana. Era físicamente exigente, duro, agotador, pero cada día que salía de casa a las 2 de la mañana, algo en ella cambiaba. Se sentía valiente, se sentía viva, se sentía capaz. Hasta que un día, después de un turno doble, se quedó dormida manejando en la autopista. Cruzó peligrosamente de un carril a otro y despertó justo a tiempo. No venía ningún auto, solo a lo lejos 2 vehículos se acercaban. Ese día entendió algo con absoluta claridad. Tenía que cuidarse. Su vida valía demasiado, así que renunció a ese trabajo. Y aunque parecía una pérdida, en realidad era una dirección divina. Hoy, Diana mira atrás. Ve cada etapa, cada dolor, cada pérdida, cada desierto, y los ve como una parte de su proceso. Todo eso la formó. Hoy trabaja en servicio social. Ama lo que hace, vive en paz, independiente, con propósito. Tiene un hijo y un nieto que la aman y entendió algo que lleva en el corazón. Dios no solo estuvo en su historia, Él era el centro de ella. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esto, ¿cuántas veces has sentido que tu historia es demasiado rota para ser redimida? ¿Cuántas veces has pensado que el abandono, el dolor o las pérdidas te definen? La historia de Diana nos recuerda que no es así. Tu historia no está definida por lo que te faltó. Está definida por lo que Dios puede hacer con todo eso. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su orden. Diana nació prematura, abandonada, sin nombre en los brazos de su madre, pero hoy vive con propósito, con paz, con familia, con fe, no porque la vida haya sido justa con ella, sino porque ella eligió poner a Dios primero. En su lista de prioridades, el primero es Dios. ¿Y en la tuya? Gracias por acompañarnos hoy. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque alguien que tú conoces la necesita escuchar. Hasta el próximo episodio.